Bueno, gente, acá estamos. Lo que les decía recién de cómo arrancar a hacer el trabajo en After Effects, la intro de Motion Graphics, que yo pensé que estaba como bastante resuelto. ¿Por qué creía eso? Porque lo básico para hacer el trabajo ya lo sabemos. Sabemos hacer formas y sabemos animarlas. Cambiando la posición, el tamaño, la escala, la rotación. Pero bueno, yo por ahí, como di por sobreentendido que había cosas que se entendían, más habiendo ya manejado Photoshop e Illustrator otros años, entonces dije, bueno, van a hacer como ahí un matching de todo lo que vinieron viendo, y claramente no. Así que bueno, me voy a tomar el laburito de explicar como cada cosa, ¿sí? Lo primero que hacemos es arrancamos en After con nuestra composición. A esta altura me imagino que todo el mundo sabe crear una composición. Yo en este caso la voy a hacer Full HD. Y lo primero, me gustaría hacerle preguntas, pero ahí sí el video va a ser súper largo. Lo primero que tenemos que hacer es tener en claro esto. El story, ¿sí? Que por ahí, para otras cosas, como el año pasado con el audiovisual o los audiovisuales que hicieron, no era full importante, pero acá sí. ¿Por qué? Porque de esto, no solamente que los va a ordenar en cómo se hace cada cosa, sino que los va a ordenar en cuanto a, por ejemplo, si un personaje va a aparecer entero y qué movimientos va a hacer, o va a aparecer... Si va a aparecer entero o va a aparecer una parte. Eso significa, si aparece entero o una parte, que si aparece una parte, por ahí me pueda como ahorrar de dibujar hasta cierta parte del cuerpo. Por ahí el personaje aparece de la cintura para arriba, porque ustedes lo pensaron así. Bueno, listo, por ahí de la cintura para abajo no hace falta dibujarlo. ¿Sí? Entonces muchos y muchas se mandan a dibujar sin saber qué precisan. ¿Sí? Y lo mismo, no es lo mismo dibujar un personaje sin saber lo que va a hacer que sabiendo lo que va a hacer. Si por ejemplo, en este caso, el personaje está parado, no está caminando, está parado, y levanta el brazo para ver el celular, que después lo va a ver, ¿qué debería moverse en este caso? Bueno, perdón, pero yo le dije que no les iba a hacer preguntas, pero es más fuerte que yo. Pero bueno, sí, en este caso lo único que movería sería como no sé si esta parte es el antebrazo, es lo único que movería. Entonces, a la hora de yo dibujarlo, puedo dibujarlo completo por una parte. Imagínense, si nosotros lo hacemos en Illustrator, lo puedo hacer todo en una capa y aparte en otra capa, esta parte que se va a mover. ¿Por qué? Porque justamente va a ser la parte que se va a mover. Si yo todo esto lo dibujo en una capa, después no puedo animarlo en After. Y lo mismo, tampoco tendría sentido que cada parte, la cabeza, el cuello, el pelo, la ropa, los brazos, todo estén en capas distintas. Porque sería como un gasto como innecesario de tiempo y hasta de recursos. Entonces, depende de lo que vaya a hacer el personaje, es cómo yo lo voy a dibujar. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo quiero acá el personaje, aparte de mover el brazo para ver el celu, esté caminando, porque quería que esté caminando, bueno, por un lado voy a dibujar el torso con esta parte del brazo, porque esta va a ir aparte, porque va a ir en otra capa. Dijimos torso, cuello, cabeza, brazo, el otro brazo, shortcito. Y lo que se estaría moviendo, si quiero que camine aparte, van a ser las piernas y el brazo. Entonces, tanto brazo como pierna derecha como pierna izquierda la haría en capas distintas. Terminaría teniendo 4 capas. Una para el cuerpo general, otra para el bracito, otra para una pierna y otra para otra pierna. Espero que se vaya entendiendo, cualquier cosita después me preguntan. Entonces, una vez que tengo claro eso, ahora sí puedo decidir dibujarlo en After o puedo decidir dibujarlo en Illustrator.
Yo aconsejo dibujar en Illustrator porque Illustrator es un programa pensado para dibujar y diseñar y demás. En After se puede, pero para mí es más complicado porque si no están súper atentos y atentas a cómo usan la pluma, pueden terminar creando máscaras en vez de objetos. Para mí es un lío. Mi recomendación y lo que suelo hacer es siempre dibujar en Illustrator para después irme a After. Y aclaración importante, porque ha pasado acá este año, hubo gente que arrancó a dibujar en Photoshop. Se puede, ¿sí? Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con imágenes vectoriales. After también trabaja con imágenes vectoriales. Entonces yo aconsejaría usar el mismo tipo de imagen que usa After, que son imágenes vectoriales. Puedo importar cosas de Photoshop y demás, pero es más complejo. Entonces yo me manejaría de Illustrator a After. Pueden hacer todo en After, no pasa nada, pero para mí es mejor Illustrator y After. Una vez que tengo Illustrator, ¿sí? Que diseñé mi personaje, yo acá hice una especie de torso, cabeza y brazos. Lo guardo, ya está guardado. Y esto tenemos que después importarlo a After para poder animarlo. Entonces, nos vamos a After y lo que tenemos que hacer es ir a archivo, importar. Se puede importar archivos, varios archivos. Vamos a empezar por lo más básico, que es importar un archivo. En este caso aparece mi archivo de Illustrator. Cuando le hago clic, me da algunas opciones. No le den demasiada bolilla, más allá de esta que dice crear composición. Si la dejan tildada, aparte de la composición que ya tienen, le va a crear otra. Entonces, si les sirve, la usan. Yo no la suelo usar, pero está ahí. Entonces, una vez que le hago clic, le doy a importar. Y acá lo importante, chicos, chicas, este cartelito. Yo puedo o importar el material de archivo, que en este caso va a ser esto, o puedo como importar y me va a crear una composición. Es como por segunda vez me pregunta si quiero una composición. Malo. Con material de archivo estamos bien. Y acá yo puedo elegir entre capas fusionadas o elegir capa. Lo de capas fusionadas, si yo le doy a aceptar, me va a importar todo en una capa y no voy a poder justamente animar, no sé, el brazo, mover la cabeza. No puedo porque está todo en una capa como si fuese un solo objeto. Si le doy a elegir capa, yo puedo ahí elegir cada cosa. Si yo le doy a composición importar, ¿sí? Acá tengo la composición. Archivo, importar, archivo, le digo a esto, a este archivo, y de vuelta, ¿no? Y esto es lo importante. Yo puedo elegir material de archivo, o elijo todo de una, o elijo como capas en particular. Para algunos casos les va a servir esto. Bueno, tengo un trabajo en Illustrator y no sé, modifiqué la nariz, quiero importar solamente la nariz o el pelo. Entonces está bueno como importar una sola capa. Si no, por lo general está bueno como importar todo de una. Entonces, en ese caso, si quisiéramos importar todo, como ahora yo,
me voy a composición y que me importe todo de una. Si no, la otra es importar como cosita por cosita. Y fundamental, chicos, chicas, esta opción. Si yo no le digo que esté tamaño de capa, y de hecho por default viene en tamaño del documento, lo que hace es, vamos a hacerlo para que lo vean, yo le voy a decir composición, tamaño del documento, y lo que me crea es, me importan los objetos, todo lindo, pero tienen como el tamaño del documento. ¿Sí? Y eso para la hora de animar y de hacer cosas es súper molesto. Lo que yo quiero es que tengan como el tamaño real, este tamaño, no el tamaño de toda la composición. ¿Sí? Y algo que no les dije, que ya, de hecho lo dejé así como para arreglarlo y me olvidé, es ya desde Illustrator, si van a laburar en Illustrator, traten de hacer un archivo con el tamaño que va a tener su composición en After. ¿Sí? O sea, 1920 por 1080, bueno, traten de trabajar acá. Porque ya van a tener todo en proporción, en tamaño y demás. Vieron que yo acá estaba trabajando acá y una vez que lo traiga a After, no sé bien qué tamaño va a tener. Y de hecho vieron que me creó la composición, ¿no? Ok, pero me creó la composición con el tamaño A4. Cosa que eso yo no quiero, yo quiero el tamaño 1920 por 1080, ¿sí? Entonces, traten de, ya desde Illustrator, trabajar en el tamaño que corresponde, que es 1920 por 1080. Y vamos a hacer como una capa blanca ahí para que se entienda qué hay atrás. Esto que vemos ahí atrás, chicos, chicas, el tamaño real es este, el que está el recuadro más grande, medio gris, medio oscuro, y los recuadros verdes es lo que se llama como zonas de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del dispositivo, depende si estamos viendo esto en una tele, en un monitor, en un celular o en un proyector, puede haber partes que se pierdan en el visualizar lo que estamos viendo. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo la intro de un cortometraje, lo exportamos y se lo paso a alguien. Esa persona, depende de dónde lo vea, puede haber partes que se vean y partes que no. Entonces, es recomendable siempre en las zonas de seguridad, que básicamente es todo esto, no poner cosas importantes. Por ejemplo, si yo digo, no sé, el nombre de la intro del cortometraje, porque nuestra intro no va a tener nombre, sino que estamos trabajando con un cortometraje que ya tiene nombre, nunca la pondría en estas partes. Siempre dentro de las zonas de seguridad. Tanto cualquier tipo de texto como cualquier cosa importante. ¿Sí? Si un personaje va a hacer algo importante, más allá de lo compositivo que ustedes ya conocen, nunca lo pondríamos en esas zonas. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro personaje diseñado, nuestro objeto diseñado, nos vamos a After, lo importamos. Y yo lo que quiero, y lo que van a tener que hacer ustedes, es importarlo, pero con pero con el tamaño de la capa, no del documento. Importantísimo para ustedes. ¿Sí? Se puede usar de otra manera, pero es re molesto. Entonces, una opción para importar todo, capas separadas en tamaño, es composición, tamaño de la capa. Le damos a aceptar. Y ahora sí, en prueba personaje 2, tengo cada cosita en tamaño y lo puedo animar como quiero. ¿Sí? Yo en esto no me gusta como trabajar en esto de A4, así que para editar la composición, me voy a composición, ajuste de la composición y acá le voy a poner 1920 por... Desbloqueo la proporción, porque si no cambio uno y me cambia el otro. La desbloqueo, 1920 por 1080, ¿sí? Entonces ahí tengo la composición del tamaño que quiero con los objetos
ya emplazados ahí. Ahora, ¿cómo hago para mover y animar esto? ¿Sí? Que es lo importante. Yo acá me hice un machete. Entonces, ¿cómo empezar y cómo dibujo? Creo que estamos. ¿Cómo importar de Illustrator? Creo que quedó claro. ¿Cómo emparentar objetos? Vamos a eso. ¿Sí? Yo hasta ahora tengo cosas, una cabeza, un torso y un brazo, súper bien dibujados. Y lo que yo quiero es que se transforme en un personaje que hace cosas. Si no, como, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces, una buena manera de hacer esto, chicos, chicas, es emparentando objetos. Es decir, que un objeto sea hijo de otro objeto. Se le dice así, ¿sí? Como el objeto padre y el objeto hijo. ¿Qué hace eso? Que cuando un objeto, el primer objeto, el padre se mueve, el hijo lo sigue. Entonces, si para esto, que por ejemplo es un torso con un brazo, cuando se mueva el torso, se va a mover el brazo. Y no voy a tener que estar animando o moviendo el torso, una parte del brazo, la otra parte del brazo, la cabeza. Muevo el torso y ya se mueve todo lo que está emparentado a ese objeto. Espero que se vaya entendiendo. Después de última, me preguntan. Entonces, yo para el caso, tanto la cabeza como los brazos van a ser hijos del torso. Entonces, la gracia es cómo emparento algo a otra cosa. Es facilito, ¿sí? Vamos a esta capa, vamos a ponerle torso para no confundirnos. A la cabeza vamos a ponerle cabeza para no confundirnos. Y a los brazos vamos a ponerle brazo 1 y brazo 2. ¿Sí? Entonces yo quiero emparentar la cabeza al torso. Quiero que la cabeza sea hija del torso. ¿Cómo hago? O voy acá y le digo, despliego y elijo de qué capa quiero que sea hija. Por ejemplo, torso. En este caso, brazo. Vamos de vuelta. Yo tengo distintas capas y le voy a decir a una capa que sea hija de otra. ¿Sí? Entonces, la capa que es cabeza, hice doble clic, la capa que es cabeza, le voy a decir que sea hija del torso, para que cuando se mueva el torso, se mueva la cabeza y no tengan que estar moviendo las dos cosas por separado. Entonces, ¿cómo hago? En la capa de cabeza, en esta parte que dice principal y enlace, malísimo el nombre, pero si yo despliego, me despliega las otras capas. Y yo acá le puedo decir, quiero que vos seas hija de torso. Y cuando yo mueva el torso, se va a mover la cabeza. ¿Sí? La otra opción, que es la que yo uso y es como más divertida y visual, es usar estos como spines. ¿Sí? Entonces yo puedo agarrar y decirle a brazo 1, que básicamente tendría que ser como esta parte, a brazo 1 decirle, quiero que seas hijo de torso. ¿Sí? Y cuando se mueva brazo 1, el torso, se va a mover brazo 1. Cuando quiera mover el brazo no se va a mover el resto, porque este es hijo de este. ¿Se entiende? ¿O es chino? ¿Sí? Bueno, y yo ahora quiero que este brazo 2, esta parte, cuando se mueva el brazo principal, se mueva el brazo secundario. Entonces, no es que hacen el mismo movimiento, sino que tipo, se mueven al mismo tiempo. Claro, Okay. entonces, y ahí lo vamos a ver y lo vamos a probar. Pero quiero de entrada que el brazo 2, antebrazo creo, se mueva cuando se mueva la parte de arriba del brazo. Entonces, a brazo 2, voy, agarro el espiral y le digo, quiero que seas hijo de brazo 1. Entonces, cuando se mueva la parte de arriba, se va a mover la parte de abajo, la va a seguir. ¿Sí? Y acá, gente linda, aparece algo que lo nombraron todo el año, lo animaron todo el año. Creo que nunca quedó claro para qué corno sirve,
Pero aparece esto de los puntos de anclaje. ¿Sí? Si yo quiero que el personaje mueva la cabeza, para decir sí, no, lo que sea, seguramente va a tener que moverse desde el eje de rotación natural que tenemos, que es acá el cuello. Nuestra cabeza se mueve en base a eso. No es que se mueve desde otro eje. Entonces, acá sí lo que conviene es poner el punto de anclaje, que básicamente es, si algo rota, se mueve desde un punto. En este caso, nuestro brazo, nuestro punto de rotación está ahí. Así como de acá el punto de rotación está acá. Así como nuestra mano, el punto de rotación está acá. La cabeza, el punto de rotación sería como abajo de la cabeza, como en esta parte. Entonces, lo más conveniente es decirle a este objeto que el punto de anclaje, si no se acuerdan, esta herramienta que se llama herramienta panorámica trasera, punto de anclaje, si yo aprieto ahí, puedo mover el punto de anclaje donde quiero. Entonces, ahí, cuando yo vaya a rotar el objeto, se va a rotar y tiene más sentido de cómo se mueve, si eso es la cabeza del objeto. ¿Sí? Lo mismo, si yo agarro el brazo, esto piénsenlo como un brazo, y ¿dónde sería lógico que esté ese punto de anclaje? Para hacer que... Para que sea el brazo, como el punto de anclaje del brazo. Arriba. ¿Sí? Entonces yo cuando roto ese brazo, ya rota a partir de ese punto de rotación, que es el natural que tenemos en el hombro. Y lo mismo, este punto de anclaje lo voy a poner en lo que sería el codo. Vamos a agrandarlo un poquito. Este punto de anclaje lo vamos a poner donde sería el codo. ¿Para qué? Para que cuando yo esto lo muevo, se mueve ya como si fuese un brazo. Entonces, si empezamos a acomodar todo, el brazo en el cuerpo, y lo miramos con un poquito de amor, ya empieza a aparecer un personaje más con sentido, ¿sí? Entonces, ahora sí se aplica todo lo que ya saben. Yo quiero que el personaje vaya de un lado al otro. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a venir acá, transformar y empezar a animar la posición, ¿sí? Yo puedo decirle, bueno, del segundo 1 al segundo 4 vas a ir de acá a acá. Entonces, básicamente, lo que va a hacer el personaje es moverse. Ok, hasta ahí se mueve como si estaría moviendo por una cinta transportadora, ¿no? Porque va derechito. Nosotros cuando caminamos, vamos subiendo y bajando. Tenemos como puntos más altos cuando damos un paso o cuando corremos, pero para el ejemplo vamos a hacerlo con caminar. Cuando caminamos, en algunos momentos estamos arriba y en otros momentos estamos abajo. Como que vamos caminando. Entonces, acá lo que hay que replicar es eso. Va a haber momentos donde el personaje va a estar en el medio, otros que va a estar arriba y va a estar abajo. Y básicamente va a ir haciendo este movimiento. Entonces, si yo arranco acá y quiero que empiece a dar pasos, voy a decir, bueno, vos vas a estar... un momento. Vamos a dar la sensación de que ese personaje se va desplazando, pero también va dando pasos. Yo arranco en el principio, no sé, me muevo un poquito, le voy a decir, vos te vas arriba, me muevo un poquito, me muevo un poquito más, pongo otro fotograma clave, pero tiene que estar más arriba. Ahí. Y vos acá vas a estar un poquito más abajo. ¿Se ve esta especie de M? De hasta abajo, sube, hasta abajo, sube. Bueno. Básicamente eso es lo que hacemos. Y esto lo voy a bajar un poquito más. Esto es lo que hacemos cuando caminamos, chicos, chicas. ¿Sí? Acá obviamente está un poquito exagerado. Y está como súper separado. Todo esto debería estar más cerca. ¿Sí? Pero para el caso no quiero
hacerlo realista, sino que quiero que se entienda cómo nos movemos cuando caminamos, ¿sí? Y esto vamos a ponerlo ahí. Ahora sí. ¿Sí? Vamos haciendo eso. Si nosotros, para volver a lo que estábamos antes con el story, no sé, nuestro personaje depende del tipo de ángulo y del tipo de tamaño de plano que elegimos para contar lo que queremos contar. No necesita ciertas partes. Bueno, las obviamos y podemos hacer, por ejemplo, que nuestro personaje camine sin necesidad de hacer toda la animación de esto que hicimos en los brazos, hacerlo en las piernas. Si el personaje, ¿te acordás, Agus, que un poco lo hablamos con vos? Que vos habías hecho como creo que era todo el story, todo el story, todos los personajes de cuerpo completo. Entonces, más allá de lo como básico o pobre a nivel de tamaño de planos, ángulos de cámara, cosas que ya estuvieron trabajando el año pasado, eso significa, si nuestro personaje aparece todo el tiempo cuerpo entero, es animar todo el tiempo del personaje. ¿Sí? Entonces es como un lío. Entonces, hasta acá espero que se vaya entendiendo cómo emparentar objetos, creo que quedó claro. Cómo hacer que un personaje camine o se mueva, creo que quedó claro. Cómo animar un objeto va por la misma vía, y a esto de cómo animar un objeto le agregaría esto, chicos, chicas. ¿Sí? Imagínense que tienen, no sé, un objeto X que lo están dibujando acá, o que por ahí importaron una imagen de otro lado, para el caso no importa. Y acá hay una herramienta que se llama herramienta de posición de marioneta. Herramienta de posición de marioneta. Yo este ejemplo se los iba a hacer con un arbolito. ¿Sí? Como importar una imagen de un arbolito y hacer que el arbolito se mueva. Como que lo está moviendo el viento. Esta herramienta de posición de marioneta lo que nos permite es a algo como estático y rígido darle cierto movimiento. Yo puedo a algo que depende de lo que estén haciendo, les puede servir como no les puede servir. Muchos usan esto como para animar personajes, porque así como podemos animar como cada cosa por separado, también podríamos agregarle huesos para animarla. Bueno, cuestión que hay gente que hace esto para animar, por ejemplo, un brazo. Y esto la verdad que no se mueve como un brazo. Entonces yo descartaría para hacer este tipo de movimientos. Yo lo usaría para hacer otro tipo de cosas. Esto, ¿no? Imagínense que, no sé, desde una cortina que se mueve, el pelo, no sé, otro tipo de cosas, no cosas así como muy rígidas, porque vieron que en definitiva nosotros hasta podemos tener más control acá sobre la malla, pero no es recomendable. Es para, no sé, imagínense esto si fuese, no sé, una serpiente, latón para un elefante, esto que les decía de un árbol que se mueve y parece que lo mueve el viento, ese tipo de cosas. Para ese tipo de cosas creo que anda y anda bien. Y, ¿qué otra cosa? ¿Cómo transformar un objeto 2D a un objeto 3D? Yo acá esto lo pondría en un segundo video, así que con el primero hasta acá llegamos. Tuki.